Bien en esta semana laboral. A ver, vamos a compartir la presentación que nos habíamos quedado en la clase o en la sesión anterior, pues ya habíamos abordado algunas diapositivas y pues recordando que tuvimos la visita del doctor Ticas, que pues, como bien ustedes escucharon, pues ha trabajado durante ya un par de años, ¿verdad? En el tema educativo y desarrollado una propuesta teórica que tiene que ver con el currículo y territorio. Y como bien decía él, la ciencia pues no se hace en unos cuantos años, se hace ni tampoco con una encuesta, ¿verdad? Se hace ciencia a través de la práctica misma, a través de pensar acerca del asunto y se va construyendo con el paso de los años cuando uno se va acercando al objeto de estudio. Así que es bueno leer a estos teóricos salvadoreños y no salvadoreños para hacer este enlace que necesitamos tanto en la parte de la historia, pero de pensar la educación, porque esa historia nos tiene que servir para mejorar, para solventar los problemas de este siglo, ¿no? Y para pensar la educación de cara a todo lo que está ocurriendo. Para eso es que nos sirve la historia, ¿verdad? Si logramos hacer ese encuadre entre lo que ya sucedió, pero que son lecciones, poder ver lo que está sucediendo ahora mismo, siendo nosotros parte de ese mismo sistema educativo y pensar cómo debería ser con base a las necesidades reales, pues bueno, entonces ahí sí tiene sentido la historia. Y digo a futuro porque, claro, estamos viviendo un momento sui generis, con la irrupción de todas las tecnologías. Un día de estos estaba viendo una fábrica de robots en China que luego yo decía, ¿y será IA? Pero era de un youtuber o creador de contenido, pero de los serios, ¿verdad? De estos que son documentalistas y así. Y este ya se lo voy a compartir. Era esta fábrica china con estos robots que, bueno, robots creando robots todo el tiempo, ¿verdad? En esa fábrica y muy realistas. Es decir, estamos ya en una época que es totalmente disruptiva, para bien o para mal. Luego, para los profesionales, el profesional que no sepa usar inteligencia artificial, que no sepa usar herramientas tecnológicas, hablando de tecnología y hay otras, pues se va a ir quedando rezagado y ya no va a poder ser parte del mercado laboral. Y es así, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Ese es un tema. Entonces, ¿cómo la escuela salvadoreña puede hacerle frente a estos desafíos? ¿Será que la escuela salvadoreña está pensando en eso, verdad? Bueno, los que trabajan en el sistema educativo lo podrán decir mejor, en el sistema educativo público. Y son muchas cosas alrededor, ¿verdad? Entonces, yo no recuerdo ahorita bien en cuál diapositiva es que nos quedamos. Cierro cámara por momentos porque esta es la hora en que hay peor señal de internet por acá, que hay muchos usuarios. Eh, a ver, yo creería que nos hemos quedado como por acá. Creería. Vaya. Mi lady, ¿qué fue lo que me dijiste que habilite? Buenas noches, maestra. En Hola. el campus, sobre lo que dejó la semana pasada con el tweet que teníamos que Ah, analizar. sí, Yo sí, 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 sí. intenté dar mi participación, pero ya no se puede porque es como un foro. Entonces solo Ah, sí, aparece la sí. participación de Saúl. Y creo que los compañeros Karina, Ever y yo nos quedamos que no Sí, pudimos sí, sí. comentarlo. Vaya, vaya, antes de que se me olvide. Sí, igual me pasó, Ujú. maestra, igual que Vaya, igual. vaya, no se preocupen, no se preocupen. Ahorita hacemos esto.
Ahorita les tiene que haber caído una notificación. En teoría ya podrían contestar. Vaya, ahí está. Si no, pues ahí me avisan. Ok. Disculpe, y con lo de la pizarra, maestra, yo ya incorporé mi parte ahí, pero me pedía Microsoft cuenta, ¿era necesario hacer eso? Te pedía, Una cuenta ya de... voy a abrir el enlace y voy a revisar. No, pero Ok. fíjate que al final de tanto insistir logré acceder, Ah, ma, no sé cómo, no me explico, no sé cómo llegué ahí, pero logré llegar, entonces puse mi aporte y ya, pero ya ujú. después quise volver a entrar para ver si le agregaba algo, ya no pude porque ahí me pedía un montón de claves y un solo relajo. Total que a ver Ah, qué enredadera sí, hice es ahí. que cuando no es el usuario, sí es que es cierto que la pizarra la tengo con el usuario uso, o sea, Universidad de Sonsonate, entonces ahí puede ser la cuestión. Igual como el Teams y eso, pero no está sirviendo. Ajá, bueno, pero ya no te preocupes por eso. No, pero sí logré Ah, ponerlo, sí, no va, sé sí, sí, cómo, pero sí. ahí, sí, ahí está. Y Vaya, lo único que yo no lo pude ver después, el eso fue el punto es lío. que llegué. Sí, llegué. Está bien, está bien. ¿Y qué les pareció la propuesta del doctor Ticas? Así, fue un espacio pequeño de tiempo, ¿verdad? Pero algo se pudo hablar. No, el señor es versado en el tema de la educación, ¿verdad? Sabe, se Sí, ve que ha abordado bastante y yo estaba viendo la bibliografía que él tiene, es extensa, ¿no? sí, 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 sí. Bastante sobre este tema. Y es antropólogo, es interesante. Ajá, es antropólogo. Sí, interesante. Y Sí, y muy es buena, que, fíjense. Suerte que hemos sí, tenido, que usted no, logró traerlo, porque sí, es una persona que es bien difícil, me imagino que sus agendas apretadísimas. sí, sí, la verdad, sí, pero es bien, muy tranquilo, muy buena gente. Eh, la diferencia quizás en la forma, la diferencia en que son formados los profesionales en México, por ejemplo, él fue formado en México, en la UNAM. Entonces, les enseñan a escribir. O sea, todos los estudiantes, los profesores, sobre todo los profesores, deben escribir. Entonces, por eso es que México produce conocimiento, ¿eh? No solamente en versión de artículos como lo hacemos nosotros en El Salvador, ellos lo producen en versión libro. Y esa es la principal diferencia. Y créanme que yo he ido aprendiendo también. A mí me gusta mucho rodearme de personas que me puedan aportar algo, ¿verdad? En términos generales, cualquier cosa que uno lo va tomando y lo va aprendiendo. Y de los mexicanos, si hay algo que se puede aprender, es eso, que ellos escriben. Y le dijo el doctor Ticas, ¿quién va a juzgar si lo que él dice es cierto o no? La historia, o sea, el tiempo, pues, el tiempo. Entonces, esa parte a nosotros nos tiene que retar, tenemos que escribir. Y ya luego no hay que hacerle caso si nos dicen que no sirve, que no, nosotros somos críticos, nuestros propios críticos y podemos ir mejorando en el tiempo. Por eso es que casi nadie hace investigación. Yo aquí les digo a los compañeros, usted no se sienta que no sabe, aquí todos sabemos algo y todos somos expertos en nuestras respectivas áreas del conocimiento, pero lo que nos falta es ponerlo en el papel, ¿verdad? Y es lo mismo que les digo a ustedes, hay que escribir. No importa si nos dicen "Ay, que no sirve", ¿no? Siempre alguien va a criticar, siempre. Entonces, pero hay que atreverse. O sea, que esa tesis que ustedes van a hacer tiene que convertirse en un artículo de investigación, en un libro, en un producto, pues, al que los demás puedan acceder. Y ustedes son bien capaces porque yo los he visto, los reconozco en las tareas que ustedes han entregado. O sea, la materia la tienen, o sea, la materia gris, tienen la habilidad. Pero lo que nos falta a veces a nosotros los salvadoreños es los espacios y que alguien nos diga, ok, esto es necesario, hacerlo de esta u otra manera.
Esa es la parte, porque sí, él tiene bastantes libros, él casi artículos no escribe. Y hemos escrito, el año pasado escribimos uno, él y yo y otro compañero más. Entonces escribe más libros que otra cosa y ahí nos ha llevado a nosotros también, hemos escrito con él. Así que cuando quieran, aquí tenemos sello editorial y la Nacional también tiene sello. Entonces pueden escribir, anímense. Si necesitan alguna ayuda, ya saben, aquí estoy yo. Además, escriben de historia, que casi nadie escribe de esto, es necesario. Bueno, vamos a ir entonces a esta lámina, y yo creo que aquí no, que nos hemos quedado, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de concentrarme y ver cómo en qué nos habíamos quedado. Bueno, hagamos un ejercicio de imaginar, ¿no? De imaginar cómo era el sistema educativo salvadoreño, que en realidad pues no era como un sistema educativo formal todo el siglo XIX, o al menos no como lo conocemos al día de hoy, sino que era como un conjunto fragmentado de espacios aislados, ¿verdad? Profundamente desiguales, limitados a ciertos sectores de la población o como menciono por acá en la diapositiva, a esos sectores urbanos privilegiados. Habría que hacer un análisis en términos de cuál es el analfabetismo actualmente y en qué zonas se concentra y además en qué géneros. Bueno, yo hace algún tiempo hice una investigación en la zona costera salvadoreña y era acerca de las competencias educativas, económicas y psicosociales de la población. Pero fue una investigación eh, colaborativa entre varias universidades del país, de tal manera que pudimos hacer muestreo de toda la zona costera, es decir, en el oriente, nosotros en el occidente y demás. Bye. Y algo que me llamaba la atención es el alto nivel de analfabetismo en jóvenes. Bueno, yo cuando empecé esa investigación sí creía que el analfabetismo se iba a concentrar en personas mayores, ¿no? 50, 60 años, qué sé yo. Porque entonces yo tenía la idea de, bueno, esa es una cuestión de antes. Antes la gente no estudiaba, no tenía las escuelas cerca y no podía estudiar. Pero caminando en esas playas con los estudiantes me doy cuenta y empiezo a ver este fenómeno de que son las chicas y los chicos muy jóvenes los que no están, que no eran, que eran analfabetos, que son analfabetos. Entonces, imagínense ustedes, y luego hay que medir el analfabetismo funcional, hay que medir luego los grados de escolaridad, etcétera. O sea que pienso yo que una de las zonas menos favorecidas es en este momento las zonas costeras. Por diferentes situaciones, la gente pues se dedica entonces al tema de atender al turista, ignorando pues sus necesidades de formación. Y con que sepa medianamente eh, eh, cobrar el dinero, ¿no? Y darlo vuelto, pues ahí está, cosa ya no está, ¿no? Y entonces, habría que ver estudios más recientes en donde se concentra el analfabetismo y cuáles son los niveles de escolaridad promedio según las regiones, ¿verdad? Entonces, para ir haciendo un paralelismo entre lo que sucedía antes y lo que sucede hoy. Entonces, estas personas que vienen de las zonas urbanas, pues son las que acceden en primer lugar, como es muy obvio, ¿no? Acceden a la educación y también pues que ese control educativo pues estaba siendo ejercido por la Iglesia Católica, que son pues los que todavía hasta hace algunos años decían escuela parroquial. Y para bien o para mal, pues sí, o sea, ustedes juzguen, pero la iglesia es la que tiene la capacidad en ese momento de espacio, de poder crear la infraestructura física y de contratar
a los profesores, ¿no? A los que iban a impartir las materias y por lo tanto la intervención estatal es menor. También porque el Estado pues todavía era muy débil, no como ahora que, bueno, no quiero juzgar si lo es o no, pero que ahora sí se habla de la grasa del Estado, o sea que hay mucho burócrata o hay mucho empleado público, según lo que se dice, no estoy diciendo yo que así es, no es un análisis que haya hecho. Entonces, en ese momento, pues, era muy escasa esa intervención por lo mismo, porque no había mucha gente contratada para tal fin y no se veía la necesidad, puesto que los seres humanos hemos ido poco a poco entendiendo que la educación es un tema de derechos humanos. Imaginémonos entonces cómo estaban los sectores campesinos, los trabajadores rurales, las comunidades indígenas, en sí los sectores populares que no tenían acceso a la educación formal. El historiador Joaquín Arias Gómez, en su obra Historia de la Educación en El Salvador, pues menciona, ¿no?, que la educación no era considerada un derecho universal. Y ahora pues nos parecería, ¿no?, aunque no se ejerza y aunque no se den los presupuestos necesarios, nadie se atrevería a decir que no es un derecho, ¿ok? Entonces es políticamente incorrecto mencionarlo de esa manera, sin embargo ya vemos que era un privilegio, ¿verdad? Entonces sí que la educación funcionaba como un mecanismo de diferenciación social. Poco a poco esta realidad se va convirtiendo en algo mucho más laxo. Digamos, habría que pensar si para el próximo siglo la educación será un mecanismo de diferenciación social, efectivamente. Habría que hacer como esa trazabilidad así de Nostradamus y pensar porque la realidad de los medios de comunicación no tradicionales, llámese redes sociales, están imponiendo otra nueva realidad y una nueva moda y realidad. Em, Otro historiador, Héctor Lindo Fuentes, también dice que durante este periodo el Estado salvadoreño era institucionalmente débil y no tenía pues la capacidad administrativa ni los recursos, ¿verdad?, para organizar el sistema educativo nacional. También la Universidad de El Salvador, pues que se funda en 1841, hay por ahí una discusión que si fue en una fecha u otra, pero el año no está en discusión, y que es un momento histórico fundamental y pues hasta el día de hoy sigue siendo un hito, ¿no?, en la historia salvadoreña, porque son como esos primeros intentos del Estado salvadoreño por intervenir directamente en la formación educativa. Y el decreto de fundación de la Universidad de El Salvador establece que el objetivo de la institución era formar profesionales que contribuyan a la organización del Estado. Oigamos, no era otra cosa. O sea que desde su origen la educación superior estuvo vinculada a ese proceso de construcción estatal. O sea, era visto de esa manera, ¿verdad? Entonces, no significa que por ser la Universidad de El Salvador o la universidad, como le decían antes y todavía, la nacional, ¿verdad?, que esto fuera a contribuir directamente a que se democratizara la educación, nada más lejos de la verdad, puesto que hay una gran cantidad de estudiantes que se quedaban fuera del proceso. Ahora, bueno, miren cómo la historia va cambiando, porque ahora la cuestión es que la matrícula en todas las universidades ha bajado, tanto en las universidades, en la universidad privada, pública, la única, y en el resto de universidades privadas. Entonces, estamos viviendo un momento decisivo y un momento en el que el sentido de ir a la universidad pues se ha modificado. Entonces existían estos espacios fragmentados, socialmente excluyentes. Arias Gómez señala que el sistema educativo salvadoreño en sus inicios no fue
diseñados para educar a toda la población, sino para formar a esos sectores que ejercerían funciones administrativas, políticas y profesionales dentro del nuevo Estado. Por eso no lo que llamamos las profesiones liberales. ¿Ok? Ese concepto ya casi no se usa, pero esas profesiones liberales que son las de abogados, eh, de algo relacionado con economía, también los doctores, ¿verdad? Que eran, son esas profesiones de las que en toda sociedad debe, en toda comunidad, debe haber repito, un profesor, un abogado, ¿verdad? Un doctor. Son esas profesiones vinculadas al desarrollo de citadino, al desarrollo de las ciudades, ¿verdad? Ok. Contadores públicos, maestra. Eso. Correctísimo. Bueno, Tenedores del libro, no sé cómo era que había uno. tenedores. Sí, así era, tenedor. De contabilidad. Que era contabilidad realmente. Sí, era la contabilidad, es cierto. Esas son las profesiones liberales. Ahora esa palabra casi no se usa, ¿verdad? Ok. Este, bueno, la educación, pues, sirve para ese poder estatal, para poder ejercerlo, ¿verdad? Entonces no es como solamente una respuesta a necesidades pedagógicas, como podríamos pensar, y que sería lo correcto, pero pues la escuela siempre se ha instrumentalizado. Siempre se ha instrumentalizado. Entonces la pregunta clave que debemos plantearnos es la siguiente: ¿por qué el Estado decide intervenir en la educación? Entonces, la respuesta que tradicionalmente damos es que el Estado interviene para educar a la población, ¿verdad? Para promover el crecimiento económico, el desarrollo social, para sacar de la pobreza a un grupo de personas y bueno, damos la idea de que el que se educa, quiero decir, en la escuela, puede salir de la pobreza. Al menos esa ha sido la teoría que ha venido a lo largo del tiempo hasta que ahora está en crisis. Por eso es que creo que el año pasado ha sido no, perdón, que este año ha sido el primero en que la matrícula, o no sé si el año pasado, en que la matrícula de la Universidad de El Salvador ha visto una reducción significativa y también del resto de universidades privadas. Es decir, que ese modelo está siendo cuestionado, está siendo cuestionado. Entonces, el Estado necesita construir una estructura de autoridad legítima, ¿verdad? Y para lograr esto necesita formar esos ciudadanos que reconozcan esa autoridad, que compartan una identidad nacional, que acepten el orden político existente y sabemos que desde la escuela pues se forma todos esos elementos de identidad de lo que el Estado quiere que, que sea de esa forma. Esos elementos habría que verlos, que tanto es también un objeto de estudio, ¿no? Ir a las escuelas y saber cuáles son esos elementos identitarios más allá del currículum, digo, el currículum oficial. Y también, puesto que las ciencias sociales en las escuelas, pues no se enseña, o ustedes ya saben que ponen a cualquier profesor no formado en ciencias sociales para que pueda impartir la clase. Entonces, habría que ver si las horas de ciencias sociales son efectivas, porque sí he conocido de algunas escuelas sociales, entonces mejor ponemos una más de matemática, una más de lenguaje, que son las importantes, ¿verdad? Las que evalúa el Ministerio de Educación creo que, bueno, evalúa todas, pero evalúa más el social, lenguaje y matemática. Entonces, la educación, pues, es una función estratégica, no solamente es un tema de conocimientos, sino también es un tema de cómo vamos logrando, el Estado va logrando que los chicos y chicas internalicen normas, valores, formas
de comportamiento. Foucault, en su obra Vigilar y Castigar, dice que las instituciones modernas, incluyendo la escuela, funcionan como dispositivos de poder. Es decir, que no solo transmiten los conocimientos, sino que también producen formas específicas de comportamiento y subjetividad. Ahora en la mañana tuvimos un conversatorio, que por cierto me olvidó mandarles eso, fíjense. Perdón, pero por ahí tenemos la grabación. Entonces, pero teníamos a un grupo de mujeres de México, de Guatemala y de El Salvador, pues hablando del tema de mujeres en ciencias, en la ciencia, y mencionábamos algo, ¿verdad? De cómo hay elementos de socialización que nos hacen comportarnos de cierta manera que nosotros ni cuenta nos damos, porque ojo con la palabra, internalizamos, o sea, ni cuenta nos damos, ¿ya? Entonces, tendemos a ir como nos dicen que debemos, ¿verdad? Y creemos que son nuestras propias decisiones, pero en realidad son decisiones que se toman porque así nos han enseñado, más cuando no nos cuestionamos, o sea, la persona que no reflexiona acerca de su formación, de su vida, de sus actuaciones, pues entonces lo que hace es repetir. Entonces, ese proceso se vuelve especialmente visible durante el siglo XIX porque el Estado liberal empieza a consolidarse. Entonces, claro, el Estado necesita construir una identidad nacional, necesita que los ciudadanos se identifiquen como salvadoreños, no solamente como miembros de comunidades locales o religiosas, y no hay otro mecanismo mejor que el que da la escuela. ¿Sí? A través de la educación, el Estado puede enseñar la historia nacional. Recordamos, compañeros, que antes así se llamaba, ¿verdad? La materia esta, o asignatura, historia nacional. Eh, eh, Enseñar también la lengua oficial, los símbolos patrios, los valores republicanos e ir formando a a ese grupo de personas que van a ser los futuros funcionarios, ¿verdad? Para operar todo este sistema que son los que mencionábamos anteriormente. Entonces se necesita de toda esta estructura que va a significar el orden social. Héctor Lindo Fuentes decía que el Estado salvadoreño del siglo XIX necesitaba construir instituciones que garantizaran estabilidad política y económica, especialmente en el contexto de la expansión del modelo agroexportador basado en el café. Y todo el sistema se construye con base a esa necesidad de ese sistema económico. ¿Ok? Bueno. Bueno, en esta diapositiva vamos a analizar cómo un problema estructural clave del siglo XIX salvadoreño. El Estado existía jurídicamente, pero no existía plenamente como realidad social. Y de esto pues hemos hablado también en el ciclo pasado, me parece. Entonces, ¿pero qué significa eso? Bueno, significa que El Salvador tenía una constitución, bueno, que se fueron cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Podría tener un gobierno, leyes, pero no necesariamente la población se identificaba como una nación unificada. De hecho, en la literatura, en el verso, en la prosa, consta que hay toda una discusión de qué significa ser salvadoreño, de qué es una nación, qué es eso de patria, y creo que hasta el momento es un tema no resuelto para nosotros, puesto que hay una idea de que en otros países, en otras realidades, en otras naciones, hay un sentimiento de unidad, hay un sentimiento de nacionalismo mucho más profundo del que experimentamos los salvadoreños.
Y luego por eso Roque Dalton en su poema de amor hace esa figura, ¿no? Del salvadoreño que estando fuera de sus fronteras patrias, entonces llora cuando escucha el himno nacional, ¿verdad? Pero estando aquí, pues nadie lo canta. Nadie, o sea, en las escuelas hay que rogar a los niños y hay que decirles que es que tienen que cantar el himno, hay que decirles que lo, que lo canten más fuerte, que se aprendan la letra y hay esta desconexión con ese sentido de patria, con lo que significa ser salvadoreño. Entonces, no estoy muy segura porque pues no soy de otro país, pero parece ser de que en otros países ese concepto de nación está mucho más plena, mucho más establecida que en El Salvador, parece ser. Entonces, es todo un problema, digamos, porque los estados necesitan que haya cohesión para poder enfrentar, qué sé yo, un enemigo externo, eh, cohesión para poder cumplir con las tareas que tiene el Estado en términos generales, ¿verdad? Entonces, no sé qué les parece a ustedes o qué piensan ustedes de cómo vivimos nosotros ese sentido de patria o de nación. Y que ese tema de los nacionalismos es una cuestión bien complicada, ¿va? Porque, Ujú, vaya, en el caso nuestro, usted lo ha dicho, la juventud sobre todo, no, no se identifica o carece de una identidad de eso, pero afloran en ciertas condiciones, ¿va? En ciertos momentos. Lo que plantea Roque en este poema, afuera del ujú, país y en condiciones difíciles, el simple recuerdo de El Salvador les, les impulsa eso. O a veces la misma agresión. Yo solo recordarte cuando viene a jugar México fútbol, ujú, ujú. Catalán, o sea, esa gente que está allí está enardecida de nacionalismo, la que llega a ver el partido. Y cuando se ha ganado, es una algarabía, pero es el asunto de ganarle a México. Y ahí es donde Sí. florece esa cuestión, ¿no? Y lo otro es ante Ujú, agresiones. Por ejemplo, lo de la guerra con Honduras, ¿va? Fíjese que esa cosa con el hondureño, eso prevalece. Y usted que es de aquí de Oriente sabrá que tenemos esa cosa contra los hondureños y ellos la tienen contra nosotros. El hondureño común. Entonces, pero eso lo construyó la guerra y ahí está el nacionalismo en nosotros, cuando tenemos ese rechazo del hondureño, pero fue construido por o sea, ese odio, esa cuestión fue construida en ujú, la guerra. ujú, Y ujú. claro, y nosotros vaciamos ese nacionalismo Sí, lo falso de replicamos. patria, ¿no? Ujú. Sí, sí. Ah, bueno, sí, ahí está el claro ejemplo de por qué el Estado necesita que tengamos ese sentido de nación, ¿verdad? Utilitarismo, ¿no? Ok. Eh, gracias. Entonces, hay tres funciones fundamentales, ¿verdad? Que permite o que debe cumplir la educación. Primero, pues crear esa identidad nacional a través de la educación. Se puede enseñar una historia común, símbolos nacionales, valores republicanos, la lengua oficial, o sea que los individuos comienzan a identificarse como miembros de una misma nación. Y por ahí andan circulando los libros de historia del Salvador, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de esos libritos rojitos, azul? Bueno, Historia del Salvador, tomos 1 y 2 que no me recuerdo quién fue que contó, bueno, que quien escribió eso creo que fue una costarricense, algo así. Yo no sé si alguno de ustedes comentó eso, pero alguien lo dijo por ahí de que le habían encargado la tarea, encargaron la tarea de escribir estos libros, pero luego les fueron diciendo como qué partes dejar, qué partes quitar. Sí, es decir, que hasta en eso
hay que tener mucha precaución y no tomarse estos libros totalmente en serio, ¿verdad? Es mejor ir a consultar a los expertos en la materia, ¿verdad? Y tomarlo aquello como un libro de referencia muy general. Hay un Fíjese, maestra, libro, que, sí. Ujú. perdón. No, 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 dale, dale. Fíjese que respecto a eso, como Ujú, en el asunto de de la construcción de patria, de la educación, ha sido con esto de de los héroes nacionales, va, ese panteón que tenemos, y que a los hipotes desde chiquitos, va, me cívico a hacerles toda la parafernalia a los próceres. sí, sí. Este, y hay un texto de un historiador salvadoreño que trata sobre eso y él lo plantea ahí, que fueron invenciones pues construidas con Ujú, el fin de crear nación ujú, en ujú. la población, el concepto de nación, incorporárselo en sus conciencias. Y entonces vaya, el problema es que no habían muchos, y aquí era, Morazán era el más grande, pero el problema es que Morazán no es de aquí, entonces Ujú, tuvieron que construir a otros y ahí se fue Gerardo Barrios. Y pues, bueno, ujú. Gerardo Barrios, pues, aquí en Oriente, pues imagínense, es nuestro santo patrono. Ah, Fíjense sí, que sí, sí, sí. y ese historiador una vez lo trajeron acá a San Miguel y así en confianza les estaba contando, y yo pude escuchar la Ujú. anécdota, que la Universidad Gerardo Barrios lo querían, no sé cuántos años iban a cumplir y querían hacer una biografía del Ajá, personaje, ¿va? De Gerardo Barrios, ajá, y que ajá. lo iban a publicar y todo el rollo. Entonces le dijo él que sí, que precisamente él estaba por ahí, tenía un proyecto de eso y tenía ya avanzado bastante. Y le dijo que le iba a Ajá. llevar la propuesta y se la llevó. Pero en la propuesta de él era una crítica a la construcción de la imagen Claro, de claro, Barrios. claro. Él Ajá. desmitificaba al personaje. No era cierto que había ido a No, Nicaragua a combatir no, si a casi nada de lo que se Vidal. dice de él es cierto. Es cierto, ¿no? O sea, no es cierto, o sea, Ajá, sí. él no fue a Nicaragua a combatir al filibustero, o sea, todo, pues. Ajá, Y entonces ajá. cuando los de aquí vieron, no, ese que le dije que nosotros no queremos esto, Adiós. así que le dije, adiós, dije que Ya me imagino, y como allá en Oriente, ay Dios, que a nosotros nos digan algo del mentado Barrios, no puede ser. Pero sí, yo he estado, sí, o sea, casi todo lo que se dice de él no es cierto. Y en la Gerardo Barrios ahí tienen la imagen, ¿verdad? Casi que el Dios, señor sí, Barrios, ¿verdad? no, es una estatua que han hecho, Sí, grande. sí, sí. Y Sí, yo, entonces, y el y señor les presenta entonces, eso, sí, de que él no, él era inventado, imagínense, el héroe inventado. sí. Y así, y aunque se sepa, pues eso es lo que conviene para el imaginario, ¿verdad? Y eso es algo que no se va a cambiar, imposible. Y yo estaba en un curso de historia hace como 12 años en la, en el MUNA, creo que todavía estaba el doctor Erquicia de director, entonces pues estaban dando un curso por allá. Y precisamente estaba una migueleña y estaba, ¿quién fue? Creo que debe ser un historiador de la Nacional, creo que Bernal. Y estaba dando el módulo y bueno, empezó a hablar de Barrios, a desmitificarlo y bueno, y a compararlo. Y a compararlo con otros de su época. Y esta señora no, se levantó muy, muy enojada y le dijo al historiador, y bueno, y tú estás tratando de ningunear a Gerardo Barrios, le dijo, empezó una discusión fuerte. O sea, se enojó muchísimo la señora. Entonces, bueno, lo que acaba de decir el compañero y estos son ejemplos de cómo se internalizan esos valores que tienen alguna finalidad. Bueno, solo imaginemos allá la figura de Gerardo Barrios en Oriente, tanto que una universidad lleva su nombre, el periférico Gerardo Barrios, es decir,
todo un imaginario que en términos de cohesión social funciona, ¿verdad? Pues si no fuera todo aquello mentira y todo aquello creado, pues fuera mejor, pero es así. Hay un libro de Benedict Anderson que lo pueden buscar que se llama Comunidades Imaginadas, ¿verdad? Que él menciona que las naciones no existen naturalmente, sino que son construcciones históricas que dependen de instituciones como de la que estamos hablando, que es la escuela, ¿no? Que nos permiten crear esa identidad compartida. Bueno, en segundo lugar, la educación permite homogeneizar culturalmente a la población. En el siglo XIX, la población, la sociedad salvadoreña, estamos aquí, era pues, permítanme, bueno, era profundamente diversa, con diferencias regionales, culturales y sociales muy marcadas, ¿verdad? Entonces, la educación permite ir reduciendo estas diferencias para enseñar un solo conjunto de conocimientos, de valores, de normas. En tercer lugar, la educación permite consolidar la legitimidad del Estado, puesto que cuando las personas no son educadas dentro de un sistema estatal, tienden a reconocer la autoridad del Estado como, tal vez, no sé si utilizar la palabra ilegítimo, pero no en su misma dimensión. Un ejemplo histórico concreto de este proceso son las reformas educativas liberales de la segunda mitad del siglo XX, cuyas estas reformas estuvieron vinculadas al proceso de la palabra esta modernización del Estado. Y el desarrollo de la economía cafetalera, pues el Estado necesitaba formar a esos funcionarios para poder poner en práctica o a poner, perdón, en funcionamiento, ¿no? Todas estas instituciones. Pensemos entonces en la Constitución de 1871 que establece la responsabilidad del Estado, ahí sí, en la promoción de la educación. Y desde ahí pues ya empieza a ser reconocida como una función del Estado primordial, fundamental, y no solo como una actividad religiosa o privada, ¿no? Que la podían poner los dueños de las fincas, ¿no? Y sí que hay una contradicción importante porque el Estado promueve la educación en nombre de la formación de ciudadanos, pero al mismo tiempo, pues la sociedad sigue siendo mayoritariamente desigual, ¿sí? Pues, mientras la sociedad además era muy rural y por lo tanto, muy excluida, ¿verdad? Ok. A ver, en esta diapositiva analicemos un poquito más acerca del liberalismo, la transformación del sistema educativo. Es fundamental comprender que la expansión de la educación pública no fue un proceso neutral ni exclusivamente pedagógico, fue ante todo el proyecto político impulsado por el Estado liberal. Y esa corriente liberal pues surge con este concepto de modernizar al país, de fortalecer el Estado y de transformar la economía y que se va consolidando paulatinamente, ¿verdad? Pero además es muy importante recordar que intentaban reducir el poder de la iglesia, que entonces ya se va hablando de que la educación pues debe ser laica. Situación, objetivo, meta que no se ha cumplido hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque pues hasta ese momento la Iglesia Católica había sido la principal institución educativa, ¿verdad? Sí, durante todo el periodo colonial, las primeras décadas posteriores a la independencia. Entonces se cambia esta situación en cierta manera o se intenta, claramente al día de hoy ya las escuelas no, digo la iglesia pues eh, no tiene mucho que ver directamente en el sistema educativo, pero
la religión ahí la tenemos siempre. Es decir, a todas las reuniones de padres de familia, pues los profesores dicen, oremos. En los días lunes, oremos. Entonces, de alguna manera, la iglesia se ha quedado, ¿no? No solo en las escuelas, sino en la sociedad en general. Otro objetivo fundamental del liberalismo, pues, fue fortalecer ese poder estatal. El tercer objetivo, modernizar la economía cafetalera, puesto que ya el café se convierte en ese principal producto de exportación, sustituyendo al añil, y eso pues, pues que se necesitaba una reorganización social y laboral. Es como que dijéramos que ahora se necesitan unas nuevas competencias, ¿verdad? Para poder incorporarse al mercado laboral. De tal forma que el Estado necesita una fuerza de trabajo disciplinada, alfabetizada. Como ahora decimos, a ver, entonces, ¿qué necesita el mercado? Necesita estas tres competencias, y entonces en eso es que se trabaja. Eso se trabaja para que el alumno en bachillerato pueda al menos desempeñarse en los trabajos que mayormente hay en nuestro país, que es en el sector servicios. O sea que esa situación se ha venido transformando a lo largo de los años, pero en esencia sigue siendo el mismo asunto, ¿verdad? Gerardo Barrios impulsa algunas reformas orientadas a fortalecer al Estado, la modernización institucional. Rafael Saldívar profundiza esas reformas. Entonces hay un papel mucho más activo del Estado, ¿verdad? Pero sí con un fuerte carácter autoritario, ¿verdad? O sea que el liberalismo salvadoreño combina ese discurso de modernización con prácticas autoritarias para consolidar el Estado. Mismas prácticas que están muy internalizadas, por usar nuevamente esa palabra, muy internalizadas en la conciencia salvadoreña, puesto que cada vez que algo se sale de control, nosotros hacemos alusión a esos momentos de la historia del autoritarismo. Y nosotros decimos, si estuviéramos en tiempos de Martínez, esto no hubiera pasado. Y bueno, en general, de ese autoritarismo, hacemos alusión a eso. Entonces está muy internalizado. Analicemos entonces la dimensión del surgimiento del sistema educativo salvadoreño, su función como mecanismo de regulación social. ¿Okay? Cuando el Estado liberal impulsa la educación pública en el 19, no lo hace únicamente con el propósito de transmitir esos conocimientos académicos, ¿verdad? Sino que se hace con un tema de regular las conductas. En ese sentido vemos los horarios, las reglas, las jerarquías, las formas de disciplina, que a lo mejor antes no estaban tan bien sistematizados. Aunque, bueno, antes se decía las normas del grado, ellas no quieren que se digan las normas o las reglas, sino los acuerdos. Sigue siendo lo mismo, la palabrita esa es la que ha cambiado, ¿verdad? No es que los alumnos van a decir libremente queremos esto o aquello, no, la escuela cumple con ese mecanismo y es casi intrínseco de la escuela misma, como la pensamos, que no se nos ocurre otra forma. Oh, desde luego que en las escuelas estamos más pendientes del corte de pelo que de lo que llega al cerebro de los niños, pues se entiende que es ese mismo sistema del siglo XVIII, XIX, el que venimos arrastrando, ¿verdad? Entonces van los niños a la escuela y lo que aprenden sí a leer y escribir, pero también a obedecer, a respetar la autoridad, a adaptarse a unos horarios. Y los padres lo dicen, sí, que vaya al kinder para que aprenda los momentos, los momentos de callarse, los momentos de comer, los momentos de esparcimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces,
Foucault también habla de esto cuando denomina la construcción de sujetos disciplinados, de que las instituciones modernas como la escuela, el ejército, las fábricas, dice este pensador, contribuyen a formar individuos capaces de integrarse al orden social moderno. En el contexto salvadoreño, pues que estamos viviendo esto de la economía cafetalera o esa transición, pues se necesitaba esta gente disciplinada para poder desempeñarse y trabajar en las labores del campo. Y se van formando estos hábitos a través de la escuela, como la puntualidad, la obediencia, ¿verdad? Todo esto que se necesitaba. Entonces se van difundiendo estos valores nacionales, se van consolidando y no es necesariamente que la población tuviese o tenga una identidad nacional unificada, pero sí que ese es el intento del Ministerio de Educación, ¿verdad? Contribuir a que se forme este concepto de nación o al menos de los símbolos patrios, a contribuir a formar esta identidad nacional y estatal, ¿verdad? Que como repito, y lo hemos dicho aquí, pues a lo mejor y no se ha logrado. También es de decir que en este momento las mujeres enfrentaron importantes barreras para acceder a la educación formal, puesto que es muy común en el campo, en las zonas rurales, que desempeñen labores domésticas diferentes a las de los varones. Y luego si es la niña, la más chica, pues igual se va rezagando. Y bueno, la mayor le toca peor, ¿no? Es como que si fuera la otra mamá. Entonces todavía en el campo se da esta situación y en ese momento mucho más, ¿verdad? Basta con, mira, yo le pregunto a mi mamá y ella cuenta, ella tenía, para poder estudiar y todo eso tenía que ir al río y lavar la ropa de sus hermanos mayores. Y por eso mi mamá de siempre bromea y dice, por eso soy muy buena lavando. Y tiene razón. Tienes razón, porque yo de veras que no puedo lavar como mi mami. Entonces, yo tuve la dicha de que mi madre nunca me puso a lavar ropa, fíjense que les voy a contar, sino que yo todo lo hice porque yo quise, pero no era como una gran obligación. Entonces, ni de cocinar ni nada. De hecho, todavía le digo, mamá, ¿usted por qué no me enseñó a cocinar? Pero así como que tamales, como que así otro tipo de comidas que a usted le enseñó su mamá, mi abuela, ¿ve? Entonces, pero ella porque me veía estudiando y a mí siempre me gustó estudiar y leer. Mi mamá me dejaba que yo estuviera en paz, tranquilidad, leyendo y estudiando. Pero ella que sí logró ser bachiller en su tiempo, después licenciada en educación, pues se la tuvo muy difícil, ¿verdad? Porque tenía que primero cumplir con una serie de tareas domésticas para luego poder hacer todo lo demás. Y entonces ella sí, les digo, tenía que ir al río, tenía que ir a lavar, tenía que cocinar con mi abuela, tenía que hacer todo esto y no era negociable. Pero dentro de todo eso, la visión de mi abuela fue totalmente diferente porque yo ya les he contado que mi abuelita todavía creo que se murió pensando en que pudo haber sido a saber que es científica porque era muy inteligente y no pudo estudiar porque era una hija, como le decían antes, era una hija ilegítima. Entonces no, fue donde su papá le pidió 2 pesos para comprar el libro Mantilla y no se lo dieron. Entonces mi abuela no estudió porque no pudo comprar el libro Mantilla. Y quizás, digo yo, que no, nunca lo hablamos, pero eso fue importante en la vida de mi abuela, de tal manera que mandó a mi madre a estudiar y ella se fue a otro lugar lejos de su casa para poder seguir sus estudios y graduarse de maestra, era de bachiller pedagógico. Ella se graduó en la última promoción de bachilleres pedagógicos del país. Y ya por allá le consiguió donde quedarse. Allá donde se quedaba, no era que solo pagaban. Ella tenía también que ayudar a cocinar, tenía que hacer varios oficios domésticos.
allá donde ella se quedaba, donde le permitieron quedarse. Y ella pues muy obediente, cumplía con todo eso, mi madre es muy organizada y ella pudo salir adelante. Entonces, un- una, una persona así, una madre sí puede hacer la diferencia para las siguientes generaciones. Pero ¿qué tal que mi abuela le hubiera dicho, no, tu papel es aquí en la casa, ayúdame? Oh, pues entonces quizás ahorita yo no estuviera aquí hablando. Entonces, esa era la realidad en el campo, ¿verdad? Entonces, esas barreras, y no digamos la población indígena, todo el campesinado, ¿verdad? Era una situación básicamente inexistente para ellos, un acceso inexistente, ¿verdad? También porque las escuelas estaban muy lejos, no habían escuelas allí cerquita ni nada de eso. No digo que todavía no hay situaciones de ese tipo, como no, si basta buscar en los periódicos, en los reportajes, hay muchos niños que tienen que caminar kilómetros para poder acceder a una escuela. Y luego, pues por eso es importante que a los niños y a las niñas se les dote de sus uniformes, de sus alimentos, etcétera, y que no sea un tema de campaña. Los niños necesitan estar bien alimentados para poder prestar atención, y la atención, pues, es importante para la memoria y la memoria para el aprendizaje. Así que eso de la alimentación no es un tema menor. Entonces, en esta diapositiva abordemos una dimensión fundamental, ¿verdad? Sí, que es esto de la educación como campo de disputa ideológica. Como sabemos que la educación no es solamente un proceso técnico o pedagógico, ¿verdad? Sino que es un espacio donde hay actores sociales que luchan por imponer sus visiones del mundo, sus valores, sus intereses. Entonces, ese conflicto principalmente pues se dio entre la iglesia y el Estado. Sabemos que durante el periodo colonial, y como lo hemos venido mencionando, luego posteriormente durante la independencia, en las primeras décadas posteriores a la independencia, pues la Iglesia Católica tenía el control casi total de la educación. Entonces era esta educación con una orientación religiosa para formar en ámbitos moral y espiritual. Y ya con esta reforma del Estado liberal, pues el Estado comienza a disputar ese control, ¿ok? Entonces, considera el Estado liberal que la educación debe ser laica, es decir, independiente de la Iglesia, y formar a estos ciudadanos leales al Estado y al proyecto nacional, o sea que pasamos de una lealtad a otra lealtad, básicamente porque nunca tampoco se estuvo cuestionando otros alcances que debía tener la educación. Entonces el conflicto se convierte en algo político, no, eso no es un tema educativo. O sea, la educación no se plantea desde términos, voy a hacer redundancia, educativos, pedagógicos o didácticos, sino un tema político, ¿verdad? Entonces, porque significaba el control, significa el control ideológico de la población. Entonces, hay un historiador, Rafael Turcios, que menciona que las reformas liberales buscaron reducir esa influencia de la iglesia y consolidar el poder del Estado en todos los ámbitos, ¿verdad? Incluida la educación. Otro segundo conflicto se dio entre tradición versus modernidad, es decir, que los sectores conservadores defendían una educación basada en valores tradicionales, religiosos, jerárquicos. Por el contrario, los sectores liberales promovían una educación orientada hacia la ciencia, la razón, el progreso y la modernización económica. Entonces, la educación se convierte en un instrumento para transformar la sociedad según el modelo liberal. Otro tercer conflicto se dio entre las élites y los sectores populares, porque el discurso liberal promovía la educación pública, pero en la práctica el acceso a la educación pues era básicamente limitado. Sí, las élites tenían mayor acceso a la educación, hasta se iban a estudiar a otros países, ¿verdad?
podían tener este acceso. Entonces la pregunta es, ¿la educación fue un instrumento de emancipación o un instrumento de control? Eso es lo que hay que pensar. Porque sí, la educación permite el acceso al conocimiento, al desarrollo intelectual, pues el desarrollo y la formación de los profesionales. Por otro lado, permite transmitir valores, normas, ideologías, pero como sabemos, el currículum nunca es neutral, ¿ok? Y eso hay que tomarlo en cuenta siempre que analizamos el sistema educativo, lo cual no es una singularidad. Ningún sistema educativo es neutral. Simple y sencillamente que a veces los análisis quieren hacer ver que es de esa forma. Entonces lo que toca es analizarlo, analizar cuál es su sentido. Sobre todo los profesores, los que están en aula y que tienen un currículo que desarrollar, pues deben ser bastante críticos. Bueno, debemos afirmar que el sistema educativo salvadoreño del siglo XIX fue ante todo un instrumento de construcción estatal. Después de la independencia, pues el Estado salvadoreño no existía como una realidad consolidada jurídicamente, sí, pero no plenamente en la conciencia de la población. O sea que no existía esa identidad nacional homogénea ni ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Entonces, aquí la educación se va construyendo, ¿no? En esa herramienta para que la identidad nacional surja y es como muy paradigmático estar hablando de esto, ¿verdad? Pero recordemos que luego los países se han dividido y partido como han querido y como, no sé, cualquier cosa. Héctor Lindo Fuentes dice que el siglo XIX salvadoreño fue un periodo de construcción institucional donde el Estado utilizó distintos mecanismos, entre ellos la educación, para consolidar su autoridad. Y pues este proceso pues no fue lineal, mm, sino de que, digo, fue un proceso lineal, pero que se fue construyendo paulatinamente a través del tiempo. Y también a través de ir pensando la educación con los sistemas económicos. Es decir, que cuando hablamos de educación hay que hablar también, o de sistema educativo, hay que hablar también de los sistemas económicos, porque ambos están totalmente vinculados. Y aquí dejo esta pregunta de debate. ¿Qué dice? ¿El sistema educativo salvadoreño nació como proyecto emancipador o como mecanismo de control estatal? Y bueno, hay que argumentar si la educación pues tuvo ese carácter que permite, en términos de Paulo Freire, ¿verdad? Emancipador, que permite al individuo, pues la palabra esa de emancipar es como ir hacia arriba, ¿no? Como desarrollarse uno mismo. Hay que buscar, fíjense, la etimología de esa palabra, a ver qué nos sale. Bueno, no sé si hay algún comentario hasta el momento o nos quedamos ahí. Hola, Milady, ¿cómo estás? Bien, aquí buenas noches. No, fíjese que yo antes de, quizás cuando usted comentaba sobre lo de la educación en la mujer, recuerdo que una vez estaba abordando esa temática con mis estudiantes y me decía una compañera que la abuelita de ella no aprendió a leer y a escribir porque el papá le decía de que no fuera a la escuela, porque si ella iba a la escuela iba a aprender a leer, a escribir para mandarle cartas a los muchachos. Wow. Y ella contaba, la niña contaba de que pues la abuelita lo contaba con tristeza porque ella sí quería aprender a leer y a escribir, pero que el mismo papá la obligó pues, a quedarse en la casa y que le dijo que no, que eso no era para niñas y porque si lo hacía lo iba a hacer para escribirle cartas a los muchachos. Entonces me he quedado Wow. pensando en eso, con lo que usted también Ujú. comenta, como muchos casos que por comentarios así, evidentemente pues la mujer ha tenido
sus limitantes en lo que es la educación, ¿no? Y Triste. pues sabemos de que eso no, el hecho de que todos tenemos el derecho de leer y escribir y asistir a la escuela, pero se ha limitado históricamente por pensamientos bastante cerrados. Es complicado porque después cuando eso se pone sobre un análisis nos damos cuenta que pues hay una alta tasa de analfabetismo y que la causa podrían ser cosas así, ¿no? Acciones que Ujú. realmente son irracionales. Y Sí, es sí. bien crítico porque es algo que pasó, pues, y es algo que no está escrito porque digamos, los informes solo nos dicen hay un 20 y tanto por ciento, un 30 y tanto por ciento de analfabetismo, pero no Ujú, nos dan ujú, unas causas y a veces las causas pensamos de que no son, no sé, muy objetivas, ¿no? Pero es que desde el subjetivismo que cada persona plantea en su momento genera un ujú, problema bastante serio a nivel pues ujú. nacional. Y me quedé con eso cuando de hecho hace una clase lo había mencionado y quería mencionárselo porque pues sí tiene relación todo eso sobre un Sí, comentario la verdad que bien, es triste eso. sí, sí. Fíjate, y este mes pues celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y créanme que todavía hay mucho estigma al respecto en la academia, que es penoso, pues en la academia deberíamos tener espacios de libertad, de pensamiento, de darle pensamiento a los asuntos, ¿no? Pero es donde menos se da, donde menos. Entonces ya hablar de estos temas de género, los asocian a otro tipo de cuestiones, pero las estadísticas no mienten. No mienten, o sea, hay una muy buena cantidad de mujeres en el pasado que no lograron acceder a la educación. La cosa ha ido mejorando, por supuesto, ¿verdad? Pero todavía se enfrentan muchas limitaciones. Miren que en educación ya de posgrados, maestrías y doctorados, pues la menor parte, el menor porcentaje son las mujeres. ¿Verdad? Los hombres tienen un poquito más de oportunidades en ese campo, pero en términos generales, y hay que decirlo, en términos generales tenemos muchos problemas de acceso y hay países que están peor, porque es cierto, en términos ya de educación superior, o sea que las cuotas son una cosa astral y pues difícilmente alguien logra cursar una carrera universitaria. Entonces hay muchos temas de los cuales, muchas aristas, ¿verdad? De las cuales tratar, pero bueno, así estamos. Y yo como siempre digo, el tema del acceso a la educación por parte de las mujeres no es un tema de mujeres, es un tema de derechos humanos, de hombres y mujeres. Pero también los hombres tendrán otras realidades que aquí los compañeros en la otra clase nos van a comentar. ¿Qué barreras tienen los hombres para acceder a la educación? Que también lo hay, es que por eso las miradas deben ser complementarias. Nosotras tendemos a ponerle más el énfasis, mi lady y Karina, obviamente, en esto que mencionamos porque somos mujeres, es así. O sea, nuestro cerebro le presta atención a eso. Entonces, los hombres tendrán otra mirada que es complementaria y ahí vamos armando la realidad de una mejor manera, ¿verdad? Así es la cuestión. Karina, Sí, buenas noches, maestra y compañeros. hola. Ujú. Pues sí, de hecho es una situación triste verla y le comparto mi experiencia porque cuando yo iba a bachillerato tenía una compañera que era muy buena, en todas las materias se destacaba, era aplicada, estudiaba mucho. Creo, no, a noveno. Bueno, es que desde Ujú. pequeña estudiamos juntas, desde cuarto grado. Oh, wow. Sin Ujú. embargo, en octavo grado ella dejó de estudiar. Y bueno, perdimos el contacto. Tiempo después ella me comentó que la familia de ella, por motivos religiosos, le dijeron que no iban a estudiar, que solo el hermano mayor podía hacerlo porque era hombre y ellas no. Ujú. Y ella tenía una hermana menor. Entonces, sí, es triste también ver que aún a día de hoy siguen, bueno, yo vi ese caso así y Ujú. pues ellas no siguieron estudiando. Tiempo después ellas se metieron a Edúcame, sacaron bachillerato. Una de ellas logró ir a la universidad
y sí que me alegré mucho por ella, pero sí me dolió bastante ese caso, que, que sí es Ujú. triste ver situaciones así. Ay, sí, sí. La verdad que es triste y mira que las niñas tienen tanto, tanto talento, las niñas y los niños. Yo les digo que a veces uno se queda cortito con los, bueno, se queda uno a veces con los deseos de poder contribuir de mayor manera. Pero vaya, nosotros aquí en la USO vamos a hacer un proyecto de STEAM para niñas y niños de una escuela que tenemos aquí bastante cerca. Entonces, vamos a darles acceso a los laboratorios de realidad aumentada y de otros que tenemos acá. Entonces, pero yo, hace años que ya no doy clases a niños, pero cuando llego a las aulas, que porque estoy haciendo alguna investigación, algo ahí, yo me emociono mucho porque hay que creer en los niños, ¿no? Y tienen mucho talento. Es que aquí en El Salvador hay demasiado talento desperdiciado porque simple y sencillamente en las escuelas no hay laboratorios, en las escuelas no hay libros, pues muchos profesores que no quieren formarse con las nuevas tecnologías que se necesitan para que ellos puedan pues educarse con la tecnología de este siglo, ¿verdad? No del anterior. Entonces hay mucho, mucho trabajo que hacer en nuestras comunidades realmente. Bueno, quizás nos vamos a quedar por allí y cualquier cosita, estamos ahí a la vuelta de un WhatsApp. Se me cuidan mucho. Pasen buenas noches, vayan a cenar y a tranquilizarse. No hay tarea. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Buenas Feliz noches. noche. Gracias, maestra. Feliz Salud. noche. Cuídense mucho. Bye bye.